Hola, buenas noches. Bien, hoy viernes 18 de junio vamos a hacer este en vivo donde vamos a conversar, como ya vieron por allí, de lo que se refiere a la glándula tiroides, Allí vamos a ver cuáles son esos síntomas claves que tú debes saber para que un familiar de la tercera edad pueda hacérsele o sepa cuando tiene un hipotiroidismo. Son unos síntomas claves y fundamentales de todo paciente con hipotiroidismo que se pueden evidenciar y hoy vamos a hablar de eso. Pues antes de mencionarle estos síntomas claves, es importante saber hacer una definición de hipotiroidismo, que consiste, pudiéramos decir, es una enfermedad o es transitoria o es definitiva, donde hay una disminución de las hormonas T3, T4, que son las hormonas tiroideas. Entonces, a su vez hay un aumento de la TSH, sobre todo estas hormonas que son las que se producen en la glándula tiroides. Les recuerdo que la glándula tiroides es una glándula que está aquí en la parte del cuello y ella, digamos, se puede palpar, se puede ver, se puede incluso hacerle algunos tipos de estudios, de ecos, etcétera, que permiten un diagnóstico en algunos casos de bocio, como ya vamos a ver. Y bueno, este hipotiroidismo puede ser incluso subclínico, es decir, que esté presente, pero que la persona asintomática, que no tenga síntomas. En esos casos va a estar baja la T3 y T4, que son las hormonas tiroideas, y la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, va a estar elevada, que ella va a estar sobre todo en unos niveles superiores, como ya vamos a ver. Es importante mencionar también que hay tres niveles fundamentales. Uno en el sistema nervioso central, en el hipotálamo. En ese caso, cuando hay alteraciones de la TRH a nivel del hipotálamo, se denomina un hipotiroidismo terciario. Cuando es a nivel ya bajando un poquito más del cerebro a la hipófisis, que es una glándula que está un poquito más baja, entonces se denomina cuando hay alteración de la adenohipófisis, porque ella tiene una parte anterior, adenohipófisis, y neurohipófisis en la parte posterior. Cuando está en la parte de adenohipófisis, que es por alteración de la TSH, hormona estimulante de la tiroides, esta va a haber un hipotiroidismo secundario. Y cuando ya hay afección directamente en la glándula tiroides por alteración de la hormona T3 o T4, se denomina un hipotiroidismo primario. Entonces, esa clasificación es importante saberla, porque dentro de las causas, como ya vamos a ver, la parte etiológica del hipotiroidismo, hay unas que se producen causas en el hipotálamo, otras en la hipófisis y otras en la glándula tiroidea. Entonces, dependiendo de la afección en el nivel que esté, va a haber eso es desde el punto de vista teórico, pero al final de cuentas, todos los tres baja la tiroides y la T3 y T4 y aumenta la TSH. Esta patología es más frecuente en mujeres que en hombres. Se habla que puede haber incluso una diferencia hasta 19% en las mujeres y 1% en hombres. Y puede causarse, como ya vamos a ver, iatrogénicamente, es decir, que la causa la persona, por ejemplo en la cirugía o en el uso de yodo radiactivo. Puede haber en las mujeres entre una incidencia, es decir, casos nuevos anuales, 3,5 en las mujeres y 0,6 en los hombres. Y la forma más frecuente, como ya vamos a ver, es la tiroiditis autoinmunitaria atrófica, que esta se da sobre todo en adultos y se da en mujeres. Vamos a saludar por allí a Erisner Guevara,
Saludo Erisner, saludo a mi hermano Luis Tineo, que está por allí también. Saludo a Brunir de Naranjo también, que está por allí. Hola Brunir, de buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están por allá? Entonces, les estaba diciendo esta clasificación. Es importante también saber que la morbilidad, es decir, casos que se van presentando enfermedades, aumenta con la edad. Es decir, su diagnóstico clínico aumenta con el tiempo. Es decir, los mayores de 60 años, ellos van a tener mayor predisposición a presentar este tipo de situaciones. Entonces, en cuanto a la parte, digamos, de etiología, lo que causa la parte, digamos, del hipotiroidismo, van a ser el primario, como ya les dije, cuando es en la propia glándula tiroides, por déficit tanto de la estructura como de su funcionamiento, porque en la estructura va a haber una afectación de la glándula que se va a haber una atrofia, es decir, va a haber una afectación allí en la glándula, y el parénquima, que es la parte, digamos, de la glándula como tal, se va a formar un tejido fibroso y hialino, y eso es lo que hace que disminuya la producción de hormonas tiroideas, y va a tener restos del epitelio folicular, cuando debería tener estas células foliculares que en parte contribuyen a la parte hormonal. Entonces, ese hipotiroidismo primario, como ya les dije, va a ser el idiopático, el más frecuente, una tiroiditis autoinmune atrófica. Como ya les voy a decir al final, es importante que consulten con su médico internista de manera tal de que pueda precisar estas hormonas T3, T4, TSH, incluso la parte, como vean, como dice este caso, es una tiroiditis autoinmune atrófica. Es decir, que tiene un componente autoinmunológico. Entonces es importante que se determinen allí ciertos anticuerpos antitiroideos para precisar el diagnóstico, que sobre todo se ve en este caso, y es el hipotiroidismo más frecuente, a pesar de que hay otras causas, como ya vamos a ver. Allí va a haber una destrucción o pérdida de todo el tejido tiroideo. Ahora, lo que pasa es que esto es progresivamente, lentamente. Hay mucha gente que tiene el aumento de volumen del cuello, tiene de repente una obesidad, tiene ciertas características, como ya vamos a ver, y entonces resulta que es un hipotiroidismo, pero que no se le ha diagnosticado en ese caso. Y este hipotiroidismo autoinmune, esta tiroiditis atrófica, es el final prácticamente de la tiroiditis autoinmune, que no se ha diagnosticado, sino que se diagnostica ya al final, pues. Entonces, en ese caso, va a tener los títulos elevados de anticuerpos antitiroideos, además del T3 y T4, que van a estar bajos, y la TSH alta. Porque vean, ¿qué es lo que pasa? En el hipotálamo, es la parte del cerebro, ahí se produce la TRH. Esa hormona, al bajar a la hipófisis, va a producir la TSH, y la glándula tiroides va a producir la T3 y T4, las dos hormonas tiroideas. Ahora, cuando bajan las hormonas tiroideas en la tiroides, entonces se estimulan en el hipotálamo, y la hipófisis aumentan. Por eso es que se ve elevado el aumento de la TSH, para compensar la baja de T3 y T4 que hay. Como está baja en la tiroides, en la parte superior trata de aumentar la cantidad de TSH para aumentar las hormonas tiroideas. Entonces, ese es el mecanismo fisiológico, pues. Y entonces el fisiopatológico es cuando se destruyen esas, digamos, como ya vimos, ese tejido, ese parénquima se hace fibroso,
hialino, y entonces no produce estas hormonas y se va a estimular desde arriba. Otra de las causas que también se presentan es cuando hay, al contrario, hipertiroidismo, y entonces se hace una tiroidectomía, es decir, se eliminan la parte de la tiroides, y entonces eso crea un hipotiroidismo, pero post-tiroidectomía, es decir, después de la operación es cuando la persona empieza a sufrir de hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque se ha afectado la glándula tiroides, y entonces en ese caso presenta la situación. O si no, post-terapia con radioisótopos, que también se usa. Entonces en esos casos, después, posterior al uso de estos radioisótopos, es cuando presenta el hipotiroidismo. El otro es la radiación externa en algunos tipos de tumores, por ejemplo linfoma, carcinomas de laringe, que están en el cuello y le hacen la radioterapia y destruyen el tejido tiroideo, y puede presentarse también hipotiroidismo. Hay también otra causa, que son alteraciones orgánicas del tejido tiroideo. Estas alteraciones orgánicas van a ser por enfermedades como amiloidosis, sarcoidosis, etcétera, que crean esa fibrosis allí en la parte del parénquima glandular, y entonces no se producen. Allí hay ciertas enfermedades como la tiroiditis de Kerban y de Reider. Hoy Canela, que se llama la perra que tenemos aquí, ha estado activa porque hay mucha bulla alrededor, y ella, bueno, se pone así. Hay otro tipo de alteraciones en las cuales hay alteraciones, pero es en la síntesis de esas hormonas tiroideas. Esto es importante resaltarlo porque se da sobre todo en las zonas donde es endémico el hipotiroidismo. Por ejemplo, aquí en Monagas se ve mucho en la parte, digamos, hacia Caripe, por el yodo, y entonces allí en esos casos, en esas zonas endémicas, se produce el bocio, ese aumento de volumen que usted ve en el cuello inmenso allí, eso, y hay hipotiroidismo que puede ser familiar o congénito en esos casos. Todos estos son hipotiroidismos primarios por déficit de la estructura o funcionamiento de la tiroides. Ahora, el hipotiroidismo secundario, el que se produce a nivel de la adenohipófisis, es por déficit de la TSH. Y como ya dije, el terciario por déficit de la TRH, pero ya en el cerebro, en el hipotálamo. Esa es, digamos, la parte etiológica. El programa de hoy va a estar relativamente corto porque quiero precisarles conciso y con exactitud los síntomas. Ahora sí vamos a pasar a lo que son los síntomas en sí que presenta una persona con hipotiroidismo, que son importantes mencionarlo. Si tienen alguna pregunta, por favor la pueden ir colocando allí pueden hacer en el chat, pueden colocar allí cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, y la vamos a ir respondiendo en el en vivo de una vez. Saludo a Vicky Seija también por allí. Entonces, es importante que la formulen de una vez. En primer lugar, vamos a tener que estos síntomas, sobre todo en personas mayores, va a haber una resequedad de la piel. La piel se va a poner dura, escamosa, y puede tener una palidez cutáneo-mucosa, y esto es producto, sobre todo la palidez cutáneo-mucosa, de la anemia y vasoconstricción cutánea que presentan este tipo de pacientes con hipotiroidismo. Entonces, esa sequedad de la piel, ya en estadios avanzados, sí se va a producir lo que se llama un mixedema por acumulación de líquido intersticial, pero en estas fases, sobre todo es sequedad de la piel. Aquí va a estar, al contrario del hipotiroidismo, va a estar todas las actividades o todo lo que los síntomas que vamos a ir mencionando, está hacia la disminución. El segundo síntoma es la pérdida de la memoria.
Entonces la persona tiene una disminución de esa capacidad de la memoria reciente. Y va a tener lentitud para pensar y expresarse. Vean que todo va, pérdida de la memoria, la sequedad,